Hola, buenas tardes a todos, yo soy Sebastián, él es mi amigo Villar. Hoy vamos a hablar sobre una película muy bonita llamada Los tipos malos. Oye, tú, ven, acércate. Ya sé qué pasa. ¿Tienes miedo? Porque soy el malvado lobo feroz, el villano de todos los cuentos. Y ellos son la banda. Señora Tarántula, señor Tiburón, señor Piraña, el señor Serpiente. Todos me copian. Te copio. Te copio. Y somos los malos. ¿Llegó? ¿De qué productora era, Sebas? DreamWorks. La producción de DreamWorks, que ha hecho diferentes películas como las de Shrek, también ha hecho las películas de los pingüinos de Madagascar, varias películas de este estudio. Sí, Esta película de los tipos malos, ¿de qué trata, Sebas? trata sobre unos ladrones que roban cualquier tipo de cosas. Estos ladrones son Malos. y están conformados por Y están conformados por un lobo, un lobo, una araña, una serpiente, una piraña y un tiburón. estos ladrones, como que el líder de la banda, que era el lobo, entra en razón y ve que ser malo no es tan bueno, así que decide volverse bueno, ¿cierto? Sí, Como que entra en ese pequeño lapsus mental, su corazón se ablanda. sí, ¿Cómo es? Que dentro de sí hay un poco de bondad. bondad, una chispa de bondad, entonces esa chispa se enciende y se convierte en una llama, por lo que el lobo decide volverse. Bueno, Desde los tipos malos pasamos a serlos buenos. a los chicos buenos. Sí. ¿Qué opinas de los personajes, Sebas? ¿Por qué crees que al ver esta película nosotros nos encariñamos tantos con los personajes, a pesar de que son tipos malos, ¿cierto? Son villanos. Claro, son villanos. Y eso obviamente porque son personajes carismáticos. Son personajes muy carismáticos, o sea que están llenos de mucha personalidad. Sí. En el lobo, ¿qué ves? Pues, según tengo entendido, el lobo siempre es el villano de todas las historias. Sí, sale como villano de Caperucita, el de los tres cerditos. Sí, O sea, es como que lo pintan siempre de malo. sí, Pero es un buen líder para ser Sí. ladrón, ¿cierto? Sí. Entonces, como el líder de esta banda. sí. De la serpiente, ¿qué opinas tú, como cómo construyeron al personaje, que era su amigo, pero no sentía lo mismo, no sentía esa misma bondad? Gruñón y fanfarrón. ¿Cierto? Que era muy famoso. Además, ese tipo era tan molesto que a cualquiera hacía lanzar humo por la nariz y por las orejas. Es de esos personajes que no les gustan sus cumpleaños. Sí, Como al inicio de la película decía que odiaba los pasteles y odiaba las fiestas. y también decía que él podía oler el viento. Sí, que es como un dato curioso de las serpientes. Sí. Pueden oler el viento. Pero con la lengua, obviamente. ¿Qué opinas de la araña, de Redes? Este personaje que de 8 patas, pequeño. Es muy increíble porque algo tan pequeño puede hackear computadoras y armas. ¡Wow! Increíble. Sí, o sea, era una locura de pronto como el personaje se llamaba Redes Sí, y hacía una alusión a cómo manejaba las redes sociales, cómo manejaba la tecnología, se podía introducir, era una hacker profesional. y recordamos que también las arañas en la vida real tejen redes. Por eso está esa pequeña similitud, ¿cierto? Sí. Teníamos otro personaje. ¿Qué otro personaje teníamos? Uy, la piraña, por Dios. La piraña. Era de aspecto latino, o sea, Sí. la pintaron como si fuera una cultura latina, por eso es que le gustaba La pelea, los golpes, la la violencia. bronca. La bronca, sí señor. Y por último tenemos el artista Del disfraz. era este tiburón blanco que era profesional Sí, en camuflarse y en disfrazarse. sí, Sí, muy parecido como si fuera en la vida real, que a veces los tiburones llegan a las playas sí, y los humanos que están en las playas ni siquiera se dan cuenta, ¿cierto? sí. ¿Qué opinas de la animación? A mí me pareció que fue una animación muy fresca, ¿cierto? Muy innovadora. Sí, muy buena, ya que combina 2D y 3D. Sí, los trazos que son los tradicionales del 2D Sí, con el 3D, y a veces parece mucho a un cómic, ¿no? sí, un poco parecido a un cómic. A diferencia de otras películas animadas que han salido estos últimos años, me parece que tiene como una idea nueva, es muy agradable de ver. Sí, muy agradable de ver. Y hablando un poco de que si es entretenida la peli, ¿por qué crees que es entretenida? Porque, bueno, tiene dos mensajes, ¿sí? Ujú. Dos mensajes que espero que ustedes, los que nos están viendo en este video, se los aprendan de memoria.
O si no, llamo a los tipos malos, no mentiras. ¿Qué tal, cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es el mensaje, Sebas? El primer mensaje es, a pesar de que todos seamos malos, tenemos un toque de bondad en nosotros. Esa chispa, ¿cierto? Esa chispa. Que a pesar de que creemos que somos totalmente malos, Sí. dentro de nuestro corazón hay algo que nos mueve, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el siguiente mensaje, Sebas? Nunca, nunca, por nada de este mundo, traiciones o le den la espalda a tus amigos. Porque fueron los primeros que confiaron en ti, ¿no? Sí, porque fueron los primeros que confiaron en el lobo. Sí, los amigos de la banda De la siempre banda. estuvieron confiando en el lobo. Otro mensaje que me parece muy bueno mencionar, Sebas, es qué significa ser bueno. O sea, a veces pensamos que ser bueno es realizar acciones buenas y ser bueno con los demás. ¿Tú estás de acuerdo con ese concepto de ser bueno? Sí, aunque si nos damos cuenta, todos tenemos una mitad tanto angelical como endemoniada. Ujú. O sea, sinceramente nosotros somos 50% bondad y 50% maldad. Y en ese ejemplo que dices del 50-50, ¿en qué personaje se ve reflejado? En el lobo, En el lobo y en la alcaldesa, ¿cierto? en la alcaldesa, sí. Porque la alcaldesa tenía como esta doble personalidad, ¿no? Sí, De la garra escarlata sí, de la garra escarlata. y de la- Que por cierto ella tenía muchos dispositivos sofisticados. Sí, o sea, la tecnología que ella manejaba era de punta, ¿no? De punta, como por ejemplo una motoneta maletín. Sí, o sea, tenía diferentes artilugios. Artilugios, sí. sinceramente. Pues yo veo la peli, me parece que es una peli muy entretenida, con un ritmo bastante rápido, porque apenas inicia la película, ya conocemos a los personajes, Sí. conocemos sus intenciones, Sí, el contexto de la historia, sí. y hay varios giros interesantes. ¿Qué opinas de esos giros en la trama que Sí, ocurrieron? debo decir que son bastante interesantes, bastante increíbles. Es más, creo que todos me dejaron boquiabierto, sinceramente. No los veías venir. No los veía venir. O sea, es una película que, a pesar de que es catalogada como infantil para niños, tiene mensajes bastante profundos, ¿no? Sí, bastante A veces profundos. hay que como que saber diferenciar la línea entre ser bueno y ser malo. Para algunas personas o ante la sociedad, ser bueno es para cumplir cierto estereotipo. Sí. Por eso es que están estos personajes, esta banda de ladrones, conforman estos estereotipos de los animales más peligrosos. Sí, Entonces no les dan, como en la peli decía, no les dan la oportunidad de ser buenos, porque siempre los han catalogado como malos. sí. Una piraña es un animal violento, carnívoro, le gusta la pelea. Un tiburón solo lo vemos como un atacante, Un asesino. un asesino. La araña, le tenemos demasiado miedo a las arañas. Yo no. ¿No le tienes miedo a las arañas? No, pero a las chiquitas, a las tarántulas, sí. Uy, como la peli Sí. era como una tarántula, ¿no? No, era supremamente chiquita. Y a las serpientes, Bueno, esa sí la respeto, o sea, wow. las serpientes sí dan bastante miedo, ¿cierto? Sí, a mí sí me dan miedo las serpientes. Sí, Y el lobo, pues, el personaje lo construyen bastante bien, con mucha energía, mucha Sí. personalidad, con esos valores en donde el lobo desea el cariño de la gente, sí. ¿sí? Quiere dejar de ser ese animal odiado de todos los cuentos, ¿no? Pero cabe decir que hay un personaje que me interesó bastante. Y ese profesor Mermelada. Oiga, si no hemos hablado de ese personaje, ¿qué tal estuvo ese giro en la trama? Estuvo bastante interesante. Yo no sabía que el hámster, que era una ternura, que era un hámster inocente, era un malvado villano. Era un villano que tenía otras intenciones. Sí, Entonces ahí es como que también mostrar el ejemplo del mensaje de si es ser totalmente bueno. Este supuestamente era bueno, ¿sí? Sí. Mostraba, era tan bueno que hasta fastidiaba un poco, sí. pero por dentro ocultaba como otras Como intenciones otras malvadas, ¿no? intenciones. Está bien, improvisa. ¡Estoy teniendo un bebé! ¿Hay algún doctor o tal vez varios guardias de seguridad que puedan dejar sus puestos para ayudarme? Nunca nos dieron la oportunidad de ser nada más que criminales. Pero esa fue la mano que nos tocó, entonces hay que apostarle todo. Sí, yo creo que es una película de DreamWorks que podemos decir que es un poco infravalorada, porque pasó sin pena ni gloria por la taquilla, sobre todo aquí en Latinoamérica. Sin embargo, parece que va a haber una segunda parte
de la película de los tipos malos. Todavía no está 100% confirmada, todavía son puros rumores. Rumores, pero esperemos que sí, porque nos pareció como que muy buena la música. ¿Qué tal estuvieron las canciones? Uy, buenísima. Aunque siento que si le hubieran puesto como unas canciones cuando, por ejemplo, van a cometer el robo, como ese Mad de Michael Jackson que dice Mad o Mad. Sí, Sí. esa es buena. Sí. Le otorga, la música le otorga como que más ritmo, Sí. más emoción, más adrenalina. Sí. Y no estamos diciendo que la peli no lo tenga, porque sí lo tiene. Esas persecuciones estuvieron loquísimas, ¿cierto? Uy, sí, el carro iba a toda velocidad y brincaba y los asadores, ¡guau! Ese carro de lobo parecía un Camaro. ¿Era un Camaro? Para mí era un Un Dodge. Challenger, sí. Un Dodge Challenger, sí. Creo que sí. La policía. Uy, qué tipa tan ruda, la verdad. O sea, uno sí debe amar a las mujeres policías, pero hasta que se vuelvan rudas. Es que claro, el trabajo de ella hacía que se volviera muy ruda, ¿no? Sí, Tenía mucha gente a sus espaldas, entonces tenía que cumplir una tarea. sí. Entonces a veces cumplir con esa presión tal vez la volvió así, un poco Sí. ruda. Pero sí, nos parece que así, para concluir, Sebas, ¿qué opinas de la peli? ¿La recomiendas? ¿Crees que vale la pena? Es una joyita infravalorada de DreamWorks. A mí no me pareció una joya infravalorada. A mí me parece que está bien de presupuesto, ¿sí? Bueno, debo admitir que esta es la primera vez que la veo y me encantó, sinceramente. La verdad, pues, cabe decir que, pues, mirando un poco todo lo que pasa en la película, sinceramente, pues, yo espero que exista esa posible parte 2. Sí, ojalá. Yo creo que varias personas que vieron esta peli quieren ver una parte 2. Es como si fuera un nuevo comienzo para DreamWorks, que deja de lado un poco las historias complejas Y totalmente en 3D. y en 3D, y esta combinación entre el 2D, esos trazos tradicionales de cómic, Sí, me parecieron muy frescos, muy innovadores. sí. Y nos veremos en la segunda parte de la peli en un próximo video. Hasta luego, muchas gracias y recuerden, cuiden a sus amigos y no les den la espalda. Chao, chao. Hasta luego.